Bien, buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Pues bueno, por misericordia de Dios estamos aquí, ¿verdad? Un domingo más. Y pues damos gracias por este día, ¿verdad? Eh, los niños ya regresaron a clases. Eh, Podemos decir que regresaron a la escuela, pero siguen en la casa, entonces no cambió mucho la situación. Y pues es bueno que oremos, hermanos, como iglesia, para que los padres de familia tengamos sabiduría para dirigir a nuestros pequeños. Me gustaría preguntarles cómo les ha ido. La verdad es que aquí nada más estamos poquitos, pero sabemos que este fue un tiempo de cambios y aunque la semana pasada no oramos por los pequeños, o mejor dicho, se me pasó orar por los pequeñitos que regresaban a clases, y que sé que ha sido algo difícil. Nosotros tenemos una niña en quinto de primaria y pues bueno, fue un cambio diferente, pero yo sé que aunque se me pasó orar por los niños, la semana pasada cada padre y cada madre oraron por sus pequeños para este nuevo ciclo, ¿verdad? Entonces, estamos contentos, estamos agradecidos y yo sé que Dios derramará sabiduría a cada padre, cada madre en este nuevo ciclo escolar. Les quiero dar los anuncios, mis hermanos, para esta semana. El martes 1 de septiembre vamos a tener reunión de varones en punto de las 7:30 de la noche. El tema es Un hombre de valor y está dentro de la serie Hombres de Verdad que hemos llevado a lo largo de este año. Se interrumpió un tiempo con esto de la pandemia y pues bueno, esta serie de enseñanzas que hemos estado dando para los varones están basadas en Proverbios 26 y bueno, esperamos que todos los hermanos se conecten a esta reunión, martes 1 de septiembre a las 7:30 de la noche, para ser edificados, para ser confrontados, para ser animados, fortalecidos en la palabra, a ser hombres verdaderos, ¿verdad? Que no seamos hombres que proclama a uno su propia verdad, sino que con base en el temor a la palabra de Dios, seamos hombres verdaderos. Y el jueves 3 de septiembre vamos a continuar con nuestra serie de estudios sobre el tabernáculo, que sé que ha sido de gran bendición. Y bueno, algo que quería tocar también o anunciar es que estamos trabajando ya para regresar a las reuniones presenciales y bueno, a la iglesia local, a los miembros de esta congregación les pido que estén atentos al grupo de WhatsApp y a nuestra página de Casa de Oración San Luis Potosí en Facebook, que es el lugar donde habitualmente transmitimos. El plan es regresar y bueno, creo que todos ya llevamos 6 meses con esto de la pandemia y sabemos las recomendaciones que se hace de parte de la Secretaría de Salud. Que usemos cubrebocas, que usemos gel, control de temperatura. Los pequeños y los adultos mayores, pues bueno, siguen con la restricción hasta que no cambie el semáforo. Y como lo hemos dicho desde el principio, ustedes saben, cerramos un poquito antes que el resto de las iglesias, a lo mejor en la ciudad. Lo hacemos no por temor, sino por precaución, porque los amamos, porque por sobre todas las cosas amamos al Señor y la verdad es que creemos que este regreso a la congregación, aunque sea gradual, queremos que cumpla con todo lo que las autoridades civiles piden y la Secretaría de Salud para poder congregarnos. Hace no mucho tuvimos una reunión y bueno, queremos hacerlo bien, queremos organizarnos y pues entonces creo que es una buena noticia, hermanos, y les pido que oremos y que pidamos a Dios sabiduría, que cada familia, que cada persona, cada servidor doble rodilla ante nuestro Padre para hacer las cosas bien, ¿verdad? Yo sé que, y ustedes saben que hay muchas iglesias que ya abrieron en San Luis, que ya tienen bastante tiempo que abrieron y bueno, queremos ser prudentes, queremos ser pues dar un buen testimonio, mis hermanos, o sea, de lo que Dios hace en nuestras vidas. Mucho se habla, ¿verdad? Que si debemos de regresar, que si no. Y ante todo eso que se dice, nosotros lo que vamos a hacer es descansar en el Señor, en su soberanía, porque Él es bueno. Y yo les quiero adelantar que el plan es que regresemos para el 13 de septiembre, es decir, en 2 semanas.
Ese es el plan, eso es lo que hemos determinado. Y bueno, pues pido a todos ustedes sus oraciones para que podamos hacerlo de la manera correcta, que podamos asistir, gozarnos. De hecho, ahorita que llegó Nico y su esposa, yo tenía la alabanza puesta y pues dije, yo pensé que ya iba a estar aquí todos los hermanos, ¿verdad? Pero bueno, la libertad que tenemos en el Señor es que le podemos alabar en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, en nuestra casa yo sé que cada uno de nosotros le alaba, ¿verdad? Ponemos nuestras alabanzas y nos gozamos, alabamos al Señor y le damos gracias porque en su misericordia nos da un día más de vida. Entonces, espero que todos estén contentos, no los puedo ver a todos, pero yo estoy contento, yo estoy pues agradecido con Dios por lo que permite, ¿verdad? Con el tiempo vamos a ver el resultado de esto que ha acontecido durante 6 meses ya de pandemia y sé que el Señor está tratando con cada uno de nosotros. Entonces, me gustaría que oráramos ya para comenzar. Hoy vamos a pedir por Ramón Jalomo, es hermano de nuestro hermano Fer. Vamos a rogar a Dios por su salud. Nos comentaba que ya varios integrantes de su familia han sido diagnosticados con COVID. Y bueno, pues pidamos para que Dios sea glorificado en su vida, ¿verdad? Yo sé que Fer le comparte el Evangelio. También me gustaría que demos gracias porque nuestra hermana Marcela está ya mejor de salud. Ayer nos compartía por mensaje lo agradecida que está con Dios porque ha mejorado su salud. Y bueno, y como cada domingo me gustaría que oráramos por las familias, por los jóvenes, por los niños chiquitos y también por todos los servidores. Entonces les pido que me acompañen. Señor, te damos muchas gracias por este día, Señor. Gracias por esta mañana hermosa que nos das, Señor. Gracias porque podemos entrar a tu presencia, Señor, confiadamente, Señor. Gracias por esta mañana. Te pedimos que bendigas a Ramón Jalomo, a toda la familia Jalomo, que les des fortaleza, sabiduría, entendimiento, pero por sobre todas las cosas que te busquen, Señor, que entreguen su vida a ti, Señor. Te damos gracias por la vida de Marcela, que ya está mejor de salud. Te glorificamos por eso, Señor, te alabamos. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Sabemos que tú estás obrando en el corazón de todos y cada uno de nosotros, de los miembros de esta congregación, Señor. Te pedimos que bendigas esta reunión, Señor, que bendigas a cada familia, Señor, que durante estos casi 6 meses de manera constante se reúnen a escuchar las enseñanzas, Señor. Te damos gracias por los jóvenes, sabemos que también estás tratando con ellos. Me da gusto ver cómo atienden a sus reuniones, Señor, y cómo en ellos podemos ver también ya fortaleza y firmeza en lo que dicen, en lo que piensan, Señor, en la certeza de su salvación, Señor. Y te pedimos que los levantes, Señor, en medio de esta generación perversa que nos rodea, Señor, como faros de luz, Señor, que dediquen su vida a ti, Señor, y sabemos que estás trabajando en ellos, Señor. Te damos gracias por cada pequeñito, Señor, que ya regresó a clases. Te damos gracias por la vida de los papás de esta congregación, Señor, que se están adaptando a este nuevo esquema, así como lo estamos haciendo nosotros también aquí en la iglesia, Señor. Son tiempos de cambio, Señor, pero estamos confiados en ti, Señor, porque sabemos que tú no cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. En ti confiamos, ante ti nos humillamos, Señor, y solo a ti alabamos, Señor. Solo tú eres digno de honra y gloria, Señor. Y te pedimos que nos ayudes en este tiempo, Señor, en esta enseñanza, que me ayudes a mí y a través de tu Espíritu Santo, tu palabra sea predicada de manera correcta, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros esta enseñanza. Podamos conocerte más, Señor, y pues humillarnos esta mañana, Señor. Hoy es un buen día para reconocer nuestras ofensas, humillarnos delante de ti, Señor, y pedir por perdón, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría comenzar con el Salmo 32. Les pido que vayan a este salmo. Y este salmo habla de la dicha del perdón, ¿verdad? Podemos pasar por 1000 pruebas, pasar por muchas tribulaciones, por enfermedades, por situaciones difíciles que muchas veces nosotros mismos provocamos, otras veces vienen de fuera. Y este es un salmo de David que habla de la dicha del perdón. Entonces, es una invitación que Dios puso en mi corazón. Hace unos momentos escuchaba una alabanza y hablaban de este salmo. Y pues es algo que, a pesar de lo que vivamos
siempre tiene que estar en nosotros esa dicha de que somos perdonados, ¿verdad? Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En el versículo 3 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Este versículo 3 nos dice que no es bueno ocultar nuestros pecados, ¿verdad? De hecho, bueno, lo hemos estado estudiando ahorita con los atributos, no podemos ocultarle nada a Dios, pero entonces no confesar nuestros pecados trae consecuencias a nuestro cuerpo y a todo nuestro ser, ¿no? Y en el versículo 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mientras no confesemos nuestros pecados, el Señor va a seguir tratando con nosotros. Y lo que Él busca es que nosotros nos arrepintamos y volvamos a Él. Y en el versículo 5, ya para terminar esta lectura, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Él perdona nuestros pecados. Y por eso estamos aquí, por eso venimos a alabarle, por eso venimos a estudiar su palabra. Y no debe pasar un solo día en que no reconozcamos nuestra necesidad de perdón, que no nos engañemos a nosotros mismos, que no caigamos en creernos buenos, mis hermanos. Así es la vida del cristiano, de constante arrepentimiento. Hoy vamos a comenzar, hoy vamos a estudiar otro atributo de Dios y el día de hoy vamos a hablar de la santidad de Dios. A partir de esta semana vamos a comenzar con los atributos que hablan del carácter moral de Dios, del carácter y los estándares morales de Dios. Es decir, son aquellos atributos que hasta cierto punto nosotros también podemos compartir. Hay que aclarar que aunque los podamos compartir, pues nosotros no vamos a ser iguales, ¿verdad?, a Dios. Por ejemplo, un atributo de Dios es que es amor, pero el amor que nosotros podemos profesar o llevar hacia otras personas jamás se podrá igualar al amor de Dios, ¿verdad que no? Nosotros podemos tener hijos y amarlos, ¿verdad? Amar a nuestros nietos también. Por cierto, felicidades a todos los abuelitos. Yo no soy mucho de fechas, pero bueno, por ahí ya los felicitamos, pero pues yo ayer estaba platicando con él y estaba viendo unos videos y me dice, ay, tú cuando tengas nietos te vas a volver loco. Y pues tal vez sí. Es un amor bonito, ¿no? El de ser abuelito. Y bueno, aquí está Nico. ¿Cuántos tienes, hermano? ¿14? 14 nietos. Bueno. Entonces, pues yo sí espero, si Dios lo permite, ¿verdad?, ser abuelito un día y pues dar ese amor y enseñarle a mis nietos del amor de Dios, ¿verdad? Ese amor perfecto. Bueno, ya me andaba desviando. Las últimas 4 semanas, es decir, durante todo lo que pasó ya de agosto, estudiamos los atributos activos o incomunicables de Dios. Son esos atributos que solo Dios posee, aquellos que tienen que ver con Dios y el universo. Y como les hemos dicho, el propósito de esta serie es conocer a Dios. Conocer a Dios para vivir en el temor a su santo nombre. Hermano, amigo, ¿le conoces a Dios? Si le conoces, se debe de notar en tu vida diaria en quién has confiado, a quién temes, a quién alabas, por quién te santificas. Y esto no es religión, mis hermanos. O sea, no es lo que yo hago, no es lo que dejé de hacer y tampoco es lo que estoy haciendo. Es lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, el entender que Él nos ha dado una nueva vida que obtuvimos por gracia, no por nuestros méritos. Tenemos una nueva vida en Cristo sin merecerlo a través del arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en Cristo Jesús. Nosotros como creyentes caminamos en el temor al Señor día tras día en arrepentimiento, porque todos lo sabemos, lo vivimos, que no hay día en que no fallemos. La diferencia, todos y cada uno de nosotros lo sabemos, mis hermanos. En ocasiones podemos caer, en ocasiones podemos tropezar, pero nos levantamos y nos arrepentimos. Esa es la diferencia. Ahí se nota
la salvación. Estudiamos nosotros la palabra para conocerle más. Rogamos a Dios que su bendita palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y aunque duele en muchas ocasiones, le alabamos porque nos muestra nuestra condición y nos muestra realmente quién es Él. Y cada vez que Él nos confronta con su palabra, nosotros podemos ver su amor y misericordia. El simple hecho, mis hermanos, de que el día de hoy abriéramos los ojos, lo hemos dicho muchas veces, es por su amor y misericordia. ¿Quién es como nuestro Dios? Nadie. ¿Quién puede compararse a Él? Tampoco, la respuesta es nadie, ¿verdad? Nosotros como creyentes oramos porque amamos a Dios, porque amamos estar en su presencia. Y tenemos un gran privilegio, mis hermanos, que nosotros podemos entrar confiadamente a su presencia porque hemos sido limpiados de nuestros pecados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida está centrada en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí está centrada en eso, mis hermanos? ¿Tu vida está centrada en el Evangelio? ¿O acaso será que tu vida está centrada en lo que dicen las noticias? Tenemos que siempre analizar cómo está nuestro corazón, a dónde está centrado. Hay gente que se la pasa todos los días viendo a las 7 de la noche a un funcionario para saber cómo está la situación y viven atemorizados. La vida, bueno, el nacimiento, la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo, el poner nuestra confianza en eso y también el tener nuestra confianza en el que Él regresará, nos ha dado una nueva vida, una nueva convicción. Y en eso es en lo que tenemos que estar enfocados, en vivir vidas santas para que cuando el Señor regrese no seamos sorprendidos. Por ahí leí en alguna ocasión que tenemos que vivir como si el Señor fuera a regresar hoy. Y tristemente muchos que se dicen ser cristianos viven como si el Señor no fuera a regresar, ¿verdad? Tal vez no lo dicen abiertamente, pero con su vida demuestran que no quieren que el Señor regrese, ¿verdad? Gente que dice ser cristiana y está más enfocado en los placeres terrenales, en lo que pueden hacer, ¿verdad? Hoy en día muchas personas han escuchado la palabra de Dios y si hay, algo de lo bueno que ha traído esta pandemia es que mucha gente que no había escuchado el Evangelio lo ha escuchado a través de estos medios, ¿verdad? Había iglesias, así como nosotros, que compartían un mensaje, pero a la iglesia local. Y esto, que sigue siendo el enfoque es a la iglesia local, también ha permitido que gente que no ha venido tal vez nunca a este lugar haya escuchado el Evangelio. Entonces, para eso ha servido esto. Mucha gente ha escuchado una enseñanza, una prédica, un estudio o tal vez una alabanza. Pero, ¿de qué sirve si no le conocen? Porque cuando comenzó todo esto de la pandemia, hablábamos de eso, ¿verdad? Como mucha gente que vivía en sus placeres y deleites, empezó esto de la pandemia y pues empezó un miedo generalizado a morir, ¿verdad? A decir, no, si Dios quiere, si Dios permite, ¿verdad? Y mientras tanto antes vivían haciendo lo que querían, ¿no? ¿De qué sirve que hoy mucha gente que está escuchando a lo mejor un mensaje ponga atención si no le conoce verdaderamente, ¿no? Hoy más que nada la gente necesita, al igual que nosotros mismos, el Evangelio. Mucha gente hoy en día está muriendo sin Cristo y están terminando, o sea, bueno, su destino eterno es el infierno, porque no entregaron su vida a Jesucristo, no confesaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Y este tema de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador no es simplemente repetir una oración, es un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Es un cambio de 180 grados. En tiempos de cambio lo que nos debe de unir, mis hermanos, es el Evangelio. Mucho hoy se habla, o durante mucho tiempo se ha discutido el tema de los tiempos finales, y nosotros sabemos que hay posturas escatológicas muy diferentes. Y muchos, hoy lo vemos en las redes sociales, que dicen ser cristianos se la pasan discutiendo. Ayer yo estaba leyendo un post de un hermano sobre la Trinidad, y esto es algo que acabamos de estudiar hace no mucho. Estudiamos sobre la Trinidad y tú puedes ver ahí en Facebook cómo no faltó el que le llegó a refutar y yo no me la sabía, pero ya dicen que Dios son 4 personas y no 3, ¿verdad? También están los unicitarios, ¿verdad? Pero lo que me quedé pensando es en la manera en que la gente escribe.
¿verdad? Llenos de soberbia. Es como una competencia de saber quién sabe más. Yo ya leí esto, yo ya leí lo otro, que la historia, que esto y lo otro. O sea, y defienden su postura. Y es triste porque en lugar de centrarnos en las verdades del Evangelio, se está mandando un mensaje diferente a la gente que está allá afuera. ¿A dónde nos tenemos que centrar? A Cristo, ¿verdad? Hoy en día están buscando señales, ¿verdad? Hoy con esto de la pandemia se está hablando de una vacuna, y yo sé que a lo mejor muchos de ustedes han escuchado que va a traer unos chips o unas nanotecnologías y que bla, bla, bla. Que si el anticristo, que si el nuevo orden mundial. Y son distractores, mis hermanos. Se deja de ver lo verdaderamente importante. Lo más importante que le ha sucedido a la humanidad es que Cristo, el Hijo de Dios, puso sus pies en esta tierra. Eso es lo más importante, eso dividió la historia. Y nosotros como creyentes estamos esperando su regreso y a una voz tenemos que estar diciendo, Señor, ven pronto, ¿verdad? Y ahí las diferentes posturas escatológicas no van a servirse de nada, ¿verdad? Si eres pre-tribulacionista o post-tribulacionista, no sirve de nada. Entonces, enfoquémonos, mis hermanos, en lo que verdaderamente importa, que es vivir el Evangelio, que el Evangelio transforme nuestras vidas y que así como Dios tuvo misericordia de nosotros y entendimos quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él, así al compartir este mensaje la vida de otras personas cambia. Porque nuestra vida cambió en ese momento, ¿sí o no? Cuando nosotros reconocimos, tal vez pasaron muchos años que alguien te estuvo predicando el Evangelio, por ahí ya hemos muchos compartido nuestra experiencia en lo que es el Evangelio, cómo tal vez pasaron años, 7 años, 8 años, 2 años en que alguien nos estuvo compartiendo el Evangelio, o que nosotros mismos escuchábamos enseñanza tras enseñanza, pero no había un cambio verdadero. Muchos hoy en día pueden sentirse buenos, muchos pueden decir, inclusive en las iglesias, ¿verdad? Yo dejé de hacer esto, yo ya no hago esto otro, y eso, mis hermanos, es religiosidad. ¿Quién en su sano juicio, entendiendo quién es Dios, puede gloriarse de sí mismo? De lo que puede hacer, o de lo que ha hecho, o de lo que va a hacer. Quien hace eso, mis hermanos, no ha entendido la santidad de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, mis hermanos, la santidad de Dios. Hoy empezamos con el Salmo 32, para recordar lo bueno que ha sido Dios con nosotros, porque nos ha perdonado, ¿verdad? Eso es algo que tiene que estar siempre en nuestro corazón, entender, Él me perdonó, soy perdonado, ¿verdad? Hay una alabanza que cantamos aquí, tu mano tocó la mía, ¿verdad? Me has dado una nueva vida. Entonces, el hablar de la santidad de Dios es entender que Dios es santo, que Dios no es como su creación y que Dios es totalmente diferente. Dios no es igual a nadie ni a ninguna cosa creada. Nadie ni nada es como Él. Y la santidad de Dios se refiere a la majestad de Dios, su absoluta pureza moral. El entender que Dios es santo es entender que Él no puede pecar ni tolerar el pecado. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Por eso nuestra vida es de constante arrepentimiento, ¿verdad? Dios, mis hermanos, no es como nosotros. Él es trascendente y nosotros no. ¿Sí habías pensado en esto, hermano? ¿Cuánta gente te recordará al morir? Puede ser tus hijos y a lo mejor tus nietos, pero ya después de eso se pierde, hermano. En esta semana se murió el Loco Valdés, ¿verdad? De 80 y tantos años. Y pues por ahí empecé a ver, ¿no? Y hay gente que lo recuerda, pero nuevas generaciones dicen, ¿y ese quién es? O sea, ¿no? Y para los que estamos más chavos, pues hace poquito también se murió otro actor y también, o sea, ay, tan joven esto y lo otro, o sea, pero el único que trasciende es Cristo. Cristo es el único relevante. Entonces, si algo en tu vida debe de ser trascendente, pues es que le entregues tu vida al Señor. Y eso va a trascender, pero por toda la eternidad, pero no por lo que tú puedes hacer, sino por lo que Cristo hizo.
Por su sacrificio en la cruz nosotros podemos tener una nueva vida y la esperanza de una eternidad con Él. Entonces Cristo sí es relevante, Él sí es trascendente. Lo que nosotros hagamos, no, ¿verdad? Ese es un principio para servir a Dios. Entender que el único digno de honra y gloria es Él. Nosotros ya estudiamos que Dios es autoexistente, que Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Estudiamos su infinidad, lo que representa la unidad, la Trinidad, la sabiduría y soberanía de Dios. Y también a lo largo de las últimas 4 semanas estudiamos que Él es verdadero. Entonces, la santidad de Dios nosotros la vemos, por ejemplo, en la asombrosa visión de Isaías 6. Muchos saben han leído y escuchado esta visión, donde los serafines se cubren la cara y exclaman: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en esta visión que tiene Isaías, los serafines se cubren la cara, y hoy vemos cristianos que le reclaman a Dios sus promesas. Que Dios tenga misericordia, ¿verdad, mis hermanos? Si conoces a alguien así, explícale la santidad de Dios, mi hermano. Para eso nos sirven estas enseñanzas, para que entendamos quién es Él y quiénes somos nosotros, ¿verdad? Tristemente hay mucha gente que son desviados del verdadero evangelio, de los principios cristianos, de las doctrinas fundamentales, por doctrinas de demonios, mis hermanos. Hay lugares repletos de gente que se dicen ser cristianos que están camino al infierno en lugar de seguir a Jesucristo. La santidad también hace referencia a la pureza de Dios. El Señor es éticamente distinto de nosotros. ¿Por qué? Porque Él está separado del pecado. Dando seguimiento a esta visión que tiene Isaías, Él dice: ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Dios, mis hermanos, es completamente diferente a nosotros. Él es totalmente limpio y radiante, sin mancha ni defecto. Él es puro e inocente. Sin embargo, aunque Dios en su santidad es totalmente inaccesible, también es irresistiblemente hermoso. Nuestro Señor no está manchado por el pecado, y nuestro Señor es la fuente de la luz. La santidad de Dios, mis hermanos, tenemos que entender que es algo impresionante. Todo nuestro Señor es impresionante. La santidad de Dios impresiona mucho más que estar parado frente al cañón del Sumidero en Chiapas. No sé si algunos han tenido la oportunidad de estar ahí, pero es tremendo. No puedes apartar la mirada, pero a la vez te asombra. Y a la vez que te asombra, ves tu pequeñez. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de estar en un lugar así que te hace ver tu pequeñez, valoras y te asombras de lo que es Dios. La santidad de Dios es hermosa, mis hermanos. La santidad de Dios consiste en su amor. Y su amor lo vemos en una perfecta e íntima unión y amor entre el Padre y el Hijo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, los científicos ya han demostrado a través de las evidencias que el corazón de Jesús, creo que ya se los había comentado, estalló. Y estalló porque se apartó del Padre. Porque tal es su amor y su unión entre el Padre y el Hijo, que cuando todo el pecado del mundo llega a Jesucristo, la vista del Padre se aparta de Él y es cuando su corazón revienta. Ese es su perfecto amor. Esto es lo irresistible y distinto de Dios. En su perfecto amor, el Señor nos ha hecho hermanos a nosotros como iglesia. Y por tanto nosotros tenemos que ser santos porque Él es santo. Nosotros podemos ver en la Biblia cómo vivían los fariseos. Los fariseos veían la santidad como lo que uno hace, como lo que uno no hace, perdón. Los fariseos estaban enfocados en la religiosidad, mis hermanos, a través de los ritos, acciones y obligaciones. Y los fariseos se la pasaban buscando defectos o fallas en Jesús. Estaban centrados en las costumbres y tradiciones de hombres. Decían conocer y servir a Dios y teniéndolo frente a frente no lo reconocieron por creerse buenos.
Eso es lo que pasa con la religiosidad. Ellos decían servir al Señor, decían conocer al Señor, pero cuando lo tuvieron frente a frente, lo único que hicieron fue estarlo criticando por lo que hacía, porque se creían buenos. Y tristemente muchos así están hoy en día, mis hermanos, se creen buenos. Así es como muchas personas hoy piensan acerca de la santidad. Le atribuyen pecado a las acciones, mas no al corazón. ¿De dónde surgen los malos deseos, mis hermanos? Del corazón, ¿verdad? Una de las señales, una de las maneras en que tú te puedes dar cuenta si alguien, bueno, no es arriesgado decirlo así, pero vamos a ponerlo así. ¿Sí o no? Cuando todavía no entregábamos nuestra vida al Señor, cuando pecábamos le echábamos la culpa a los demás, para que se entienda, ¿verdad que sí? O sea, siempre le echabas la culpa a los demás. Eso lo vemos desde el huerto del Edén, ¿verdad? El hombre pecó y luego ahí todo el mundo se echó la pelota, ¿verdad? Es que la mujer que me diste, no, es que la serpiente. Esa es una de las señales que hay en el corazón de alguien que no ha sido renovado o nacido de nuevo. Hay mucha gente que cree que porque ya no son como antes, en un esfuerzo humano, intencional, se vuelven buenos. Eso es lo peligroso de la religiosidad, y eso es en lo que tenemos que tener cuidado nosotros como iglesia, en no caer en la religiosidad. Yo sé que tú sabes que hay lugares donde cada primer domingo del mes se lleva a cabo la Santa Cena. Y es bueno llevar a cabo la Santa Cena, ¿verdad? Es un recordatorio del sacrificio de Cristo. Pero hacerlo de manera religiosa cada mes puede traer consecuencias. Nosotros aquí no la tenemos tan seguido, pero cuando la tenemos a través de una enseñanza que nos hace ver la importancia y lo trascendente que es tomar la Santa Cena. No es algo que se debe hacer a la ligera. Entonces, muchos lugares están llenos de religiosidad, de esfuerzos humanos, de tradiciones, de costumbres que se tienen que llevar a cabo de manera constante y frecuente. Y eso hace a la gente sentirse buenos, sentirse santos. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que todos somos pecadores, ¿verdad? Todos nacimos pecadores. Esa idea de que los niños son buenos cuando nacen, ¿no es cierto? Tú pones a dos niños pequeños con un juguete en un cuartito solos y se van a pelear, ¿verdad que sí? Ahí está. Ese es mío. Entonces, lo que hace que algo sea santo es la presencia de Dios. Dios es quien entabla una relación con su pueblo. Entonces, la santidad no se define primero por lo que hacemos o no hacemos, sino a quién pertenecemos. Santidad no es solo estar separado de algo, sino dedicado a alguien. Y nosotros como creyentes, o que decimos ser creyentes, cristianos, ¿a quién debemos estar dedicados, mis hermanos? A Dios, a Cristo, únicamente a Él. Hoy vemos lugares llenos de falsos maestros que se dedican a otras cosas menos a Dios, ¿verdad? Por un deseo, por un propósito oculto. Nosotros procuramos la santidad porque el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿verdad? Y es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos vivir en santidad. Nosotros nos esforzamos para vivir de mejor manera porque tenemos un Salvador, porque Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Veamos a continuación algunos versículos que nos muestran la santidad de Dios. Vamos a Éxodo 15:11. Éxodo 15:11 dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? En Levítico 11:44 y 45, Levítico 11:44 y 45 dice: Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Y el versículo 45 dice: Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios.
Seréis pues santos porque yo soy santo. Levítico 20, 26 dice, habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Josué 24, 19 dice, Josué 24, 19, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Acompáñeme ahora a 1 de Samuel 2.2. 1 de Samuel 2.2. Aquí dice la palabra, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿Quién como nuestro Dios? Nadie. Salmo 5.4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Salmo 111.9 dice, Salmo 111.9, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Un principio para que nosotros podamos vivir en santidad es temer de manera reverente a su santo nombre, ¿verdad? Salmo 145.17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Y acompáñame ahora Isaías 6.3. Lo mencionaba al principio, Isaías 6.3. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 43, 14 y 15 dice, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. En Jeremías 23:9 dice, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como un hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Las palabras de Dios son santas, ¿verdad? La palabra de Dios es vida a todo aquel que la abraza como lo que es la verdad. Lucas 1:49. Lucas 1:49 dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Ahora vamos a Santiago 1:13. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Es lo que decíamos al principio. Dios está en otro nivel, ¿verdad? Él es santo. Y este versículo nos deja ver eso. O sea, Dios no puede ser tentado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la manera en que oramos y nos dirigimos a Dios. Tenemos que hacerlo de manera reverente, ¿verdad? Y en 1 de Pedro 1:15 y 16, 1 de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿En qué tenemos que ser santos? En toda nuestra manera de vivir. En la manera en que hablamos, en la manera que vestimos, en la manera que nos comportamos. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? En la manera en que manejamos, ¿verdad? Yo ahí batallo un poquito, ¿verdad? O sea, en todo lo que hacemos tenemos que ser santos. En lo que vemos, en lo que pensamos, ¿verdad? En lo que comemos. Ahora, no se trata de que no comamos, ¿verdad? Las cosas que sabemos que antes estaban prohibidas. Si nosotros oramos, las santificamos y las podemos comer. El tema de lo que comemos, pues tiene que ser algo que nutre a tu cuerpo, porque es el templo del Espíritu, ¿verdad? Tenemos que cuidarlo, ¿sale? Para no caer en la religiosidad de que, yo no como moronga, o, ¿no? O como muchos andan ahí, ¿no? Que en Semana Santa no comen carne, pero sí comen prójimo, ¿verdad? Una vez allí escuché eso y me gustó, o sea, bueno, se me hizo, pues es una verdad, ¿no? O sea,
Y eso no es la santidad. O sea, no porque guardes una tradición te vuelves santo. Lo que tiene que ser transformado en la vida de todo ser humano es el corazón. Contemplar la santidad de Dios hace que los corazones sean transformados, porque entendemos quién es Él. Y ahorita estamos de manera muy rápida, repasando algunos de los versículos a lo largo de toda la palabra que nos hablan de la santidad de Dios, ¿verdad? Tan solo con 1 de Pedro 1, 15 y 16 nosotros podemos hacer una serie, ¿verdad?, de enseñanzas de la manera de vivir. O sea, tenemos que vivir en santidad. Y el versículo 16 lo dice claramente: sed santos porque yo soy santo. Yo espero que al final de la enseñanza, como siempre, les pido a Dios que sea entendida por todos nosotros lo que Dios quiere, ¿verdad? Dios, a través de cada enseñanza, el Señor nos habla a cada uno de nosotros de maneras diferentes. Bueno, Apocalipsis 4:8. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y en Apocalipsis 15:3 y 4 nos dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El origen de la palabra santo en la etimología significa separado o apartado. ¿En qué sentido está apartado Dios? Bueno, el Señor está separado del hombre en cuanto al espacio, porque Dios está en el cielo, ¿verdad? Y nosotros, aquí en la tierra. Dios está separado del hombre en su naturaleza y carácter. Por eso estamos estudiando los atributos de Dios, para que podamos hasta cierto punto entender quién es Él y quiénes somos nosotros. Y entender quién es Él nos pone en nuestro justo lugar, ¿verdad? Ahorita empecé diciéndoles que la religiosidad de nada sirve en el corazón de las personas. Nada de lo que yo pueda hacer me va a poder justificar o calificar para poder estar parado delante de Él, ¿verdad? Dios es perfecto y el hombre es imperfecto, porque nosotros nacemos pecadores. Dios es divino y por otro lado el hombre es humano. Dios es moralmente perfecto y el hombre por otro lado es naturalmente pecaminoso. ¿Verdad que sí? La santidad, por tanto, establece y preserva la distinción entre Dios y la creación. ¿Sí? Ahora, cuando la palabra dice que seamos santos, como les decía al principio, al entender los atributos, estos atributos que estamos viendo son los que nosotros hasta cierto punto podemos compartir con Dios. Nosotros tenemos que ser santos, pero de ninguna manera vamos a ser santos como Dios, ¿verdad? Entonces, la santidad establece esta distinción entre Dios y la creación. Este es un atributo de Dios y parte de su naturaleza misma. Dios se revela a nosotros a través de la palabra, y al estudiar nosotros la palabra entendemos la divinidad de Dios. Y esto es, así como le decía, si tan solo con el cañón del sumidero nosotros nos asombramos, al estudiar la palabra de Dios nosotros debemos estar impresionados y asombrados, abrumados por todo lo que Dios es, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que Él se santifica a sí mismo y Dios se revela a sí mismo como el santo. Ezequiel 36:23 dice: y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y en Ezequiel 38:23 dice: y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. El Señor se santifica a sí mismo a través de su palabra, de su poder, ¿verdad? Él no nos necesita a nosotros, mis hermanos. Lo decíamos a través de las enseñanzas pasadas, que Dios no creó a la humanidad porque se sintiera solo, ¿verdad? Porque necesitara a alguien con quien platicar. Entonces, el hombre santifica a Dios cuando lo honra y le venera. Eso es lo que a nosotros nos corresponde hacer. Al entender la santidad de Dios,
nosotros le honramos y le veneramos. ¿Sí? Isaías 8:13 dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. ¿A quién le tenemos que tener miedo? Al Señor. ¿Al coronavirus? No. ¿A quién tenemos que reverenciar y honrar? Al Señor. Entonces, tenemos que ser santos como Él es santo en toda nuestra manera de vivir. A Él tenemos que temer y a Él que tenemos que mostrarle reverencia. ¿Qué pasa cuando el hombre viola sus mandamientos? Cuando el hombre viola sus mandamientos, se dice que el hombre profana su santo nombre. En pocas palabras, profanar su santo nombre es lo contrario a santificarlo, ¿verdad? ¿Cuántas veces al día profanamos su santo nombre? ¿Verdad? ¿Quién sabe? Muchas veces lo hacemos sin pensarlo, de manera inconsciente, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 6:9, dentro de la llamada oración del Padre Nuestro, que nosotros tenemos que santificarlo, ¿verdad? Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, si nosotros nos esforzamos en vivir en santidad, lo santificamos, su santo nombre. No porque Él lo necesite, sino por temor y amor y reverencia a Él. Solo Dios es santo, mis amados. Creo que muchos hemos escuchado de lugares santos, ¿verdad? Creo que, bueno, ahorita que lo estamos estudiando en el tabernáculo se habla del lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. Pero a lo largo de la historia nosotros podemos ver o escuchar de que se habla de gente santa, de lugares santos, edificios y objetos santos. ¿Pero qué los hace santos? Dios los hace santos, o mejor dicho, los santifica. Y si entendemos que la palabra santidad significa apartado o separado, lo que cuando Dios santifica algo, un lugar, una persona, implica una relación con Dios. ¿Tú eres santo, mi hermano? Sí. ¿Por qué? Porque Dios te hace porque Él te ha apartado, ¿verdad? Porque Él te ha santificado. Cuando nosotros nos entregamos a Él, comenzamos a tener una relación con Dios. Y entonces somos apartados, separados para el servicio a Dios. Ahorita que las maestras Isabel y Lucy nos están enseñando del tabernáculo, nos están enseñando cómo Dios, para las cosas que estaban dentro de todo el tabernáculo, o sea, desde afuera hasta adentro, hasta el lugar santísimo, Dios da instrucciones claras y precisas de cómo tienen que ponerse las cosas, cómo tienen que ser hechas, las medidas, ¿verdad? Entonces, eso habla de la santidad. Los objetos, así como en el tabernáculo, y las personas, nosotros, debemos de mantenerlos limpios. ¿Cómo debemos entender esto? Nosotros como hijos de Dios debemos consagrarnos a fin de vivir de acuerdo con la santidad de Dios. Tal vez suena redundante, pero no es religión, sino es la manera en que nosotros debemos vivir conforme a la santidad de Dios. Ya casi vamos a terminar, me gustaría que nos hiciéramos esta pregunta el día de hoy. ¿Nosotros somos santos? ¿Vivimos realmente apartados para Dios? Y aquí, mis hermanos, no se trata de servir a Dios en la iglesia, como maestro, como servidor, como predicador, o como camarógrafo, ¿verdad? Ahora que ya tenemos ahí la camarita. O sea, vivir realmente apartados para Dios es vivir haciendo a un lado el mundo, ¿verdad? Dios santifica a su pueblo y nosotros lo vemos en el Éxodo, cómo el Señor liberta a su pueblo, ¿verdad?
los saca del mundo, es que Egipto es la representación del mundo, y los lleva con una promesa de una tierra nueva, y luego ellos se empiezan a rebelar. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de esto, mis hermanos, y entender lo que representa la santidad de Dios y cómo nosotros tenemos que consagrarnos a Dios. Cuando hacemos este tipo de preguntas, obviamente no estamos esperando que nosotros digamos a viva voz, sino que lo reflexionemos, ¿verdad? ¿Vivimos realmente apartados para Dios? Y ahí es donde nosotros, a través de la acción del Espíritu Santo en nuestro interior, en nuestro ser, debemos de ponernos a cuentas con Dios. Puede haber algo ahí que está estorbando en tu relación con el Señor. Puede haber algo ahí que está, que no has dejado, mi hermano, ¿verdad? Puede haber algo ahí que de manera constante o de manera frecuente viene a tu vida como parte de un ciclo y te hace voltear hacia otro lugar, en lugar de estar enfocado en vivir en santidad. ¿Nos hemos consagrado a Dios? Cada uno de nosotros debe de analizar si realmente se ha consagrado a Dios. Nosotros tenemos que consagrarnos a Dios en espíritu, alma y cuerpo. Y hace no mucho lo enseñamos, y ese debe ser el orden, el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿verdad? El mundo te dice que eres más valioso si cuidas más tu exterior, ¿verdad? Por eso tú puedes ver tanta gente esforzada en tener un cuerpo perfecto y gastan mucho dinero en operaciones. Pero ¿qué es mejor? Tener un espíritu consagrado a Dios, ¿verdad? A nosotros eso es lo que nos hermosea, ¿sí o no? El espíritu, ¿verdad? Mientras más nos consagramos a Dios, más hermosos somos. ¿Quién gobierna nuestra vida, mis hermanos? ¿Al Señor? Si es así, gloria a Dios, ¿verdad? Y si no es así, pues, ¿qué esperáis para arrepentirse? Yo sé que muchas veces hemos batallado, en ocasiones ha llegado en la vida de muchos de nosotros, o tal vez de alguien que está escuchando este momento, a una parte de enfriamiento espiritual, ¿verdad? Puede ser que haya algo del mundo en ti, mi hermano, que me estás escuchando, puede haber algo del mundo en ti que todavía te tiene atrapado, algo que no has podido dejar. Y por eso, a través de estas preguntas, yo ruego a Dios que cada uno de nosotros analice su condición espiritual, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que hacer de manera constante, en lo individual y a través de las reuniones de la iglesia, ponernos en nuestro justo espectro, ¿verdad? En el lugar correcto. En un hijo de Dios no debe haber cabida al sentirnos buenos. Ahora, no se trata de que nosotros siempre nos sentamos despreciados o inservibles o que no tenemos valor. Tenemos un valor porque Cristo murió por nosotros. Pero una manera correcta para caminar y vivir en santidad es entender la santidad de Dios. Nosotros lo leímos en 1 de Pedro, tenemos que ser santos porque nuestro Dios es santo. Y ser santos es vivir apartados del mundo para servir a Dios. Hoy en día lo vemos, hay un ataque increíble del mundo para destruir las familias. Una manera en que nosotros podemos ser santos es defendiendo a la familia, ¿verdad? Hombres valientes que se esfuerzan en tener familias unidas, familias que oran, familias que se unen a estudiar la palabra de Dios. Esa es una manera de apartarse del mundo, ¿verdad? Jóvenes que en lugar de estar en las corrientes de este mundo, en andar bueno, ahorita creo que ni están abriendo las discotecas, oye, ya ni se les dice discotecas, se les dice antros. Entonces, jóvenes que se dedican a estudiar, a aprender tocar la guitarra para alabar a Dios. Esa es una manera en que nosotros nos apartamos del mundo.
Apartarnos del mundo también es no ir con las corrientes de este mundo, ¿verdad? No poner nuestros ojos en los gobernantes o en los líderes morales o espirituales con los que podamos interactuar. Ese es un principio de la santidad. Es tremendo cómo en ocasiones las iglesias ponen sus ojos en los pastores, ¿verdad? Y después son decepcionados. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesucristo. Y por eso en cada predicación que nosotros compartimos aquí y buscamos eso, que la gloria sea únicamente para Dios. Porque solo Él es santo. Ahora, si hay algo ahí, mi hermano, que está estorbando en tu vida, pues te animo a que te pongas a cuentas delante de Dios y que a partir del día de hoy pues busques apartarte del mundo y sirvas a Dios, ¿verdad? Vamos a regresar, por así decirlo, al inicio de la enseñanza. No sé si te acuerdas que al inicio hablamos de la visión de Isaías 6, cómo los serafines se cubrían los rostros. Te pido que me acompañes a Isaías 6 para comenzar a leer esta parte de la Escritura. Isaías 6:1 dice: yo, Isaías, vi a Dios sentado en un trono muy alto, y el templo quedó cubierto bajo su capa. Esto me sucedió en el año en que murió el rey Osías. Vi además a unos serafines que volaban por encima de Dios. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas volaban, con otras 2 se cubrían la cara, y con las otras 2 se cubrían de la cintura para abajo. Con fuerte voz se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Dios único de Israel, el Dios del universo. Toda la tierra está llena de su poder. Mientras ellos alababan a Dios, temblaban las puertas del templo y éste se llenó de humo. Y en el versículo 5 dice: entonces exclamé: ahora sí voy a morir, porque yo que soy un hombre pecador y vivo en medio de un pueblo pecador, he visto al Rey del universo, al Dios Todopoderoso. En ese momento uno de los serafines voló hacia mí, traía en su mano unas tenazas y en ellas llevaba una brasa que había tomado del fuego del altar. Con esa brasa me tocó los labios y me dijo: esta brasa ha tocado tus labios, con ella Dios ha quitado tu maldad y ha perdonado tus pecados. En esta visión que tiene Isaías, de manera figurativa, se abre el templo y queda a la vista o delante de él el lugar santísimo. Y lo que aquí vemos es cómo Isaías ve la presencia divina sentada en el trono de la gracia, sobre el arca del pacto, entre los querubines y los serafines, y cómo la gloria divina llenaba todo el templo. Ahora, quiero que veamos cómo por sobre del trono estaban los santos ángeles, llamados serafines. Serafines quiere decir ardientes. Y ellos son ardientes, ellos arden de amor por Dios y de celo por su gloria. Es decir, ellos están en contra del pecado. Y vemos cómo esta porción de la Escritura nos dice que los serafines cubren sus rostros. De esta manera demuestran que están listos para obedecer a todos los mandamientos de Dios, aunque no entienden por qué, ellos lo hacen. Y así nosotros debemos de vivir, ¿verdad? Tenemos que obedecer. Muchas veces el Señor nos dice y nosotros no entendemos, ¿verdad? Nosotros tenemos un entendimiento y una inteligencia limitada, mis hermanos. Eso, ¿verdad? ¿Quién de aquí puede decir que sabe todo? Nadie. Entonces, así como los serafines, nosotros tenemos que hacer lo que Dios manda. Debemos que arder por amor a Dios y por celo hacia su gloria. Tenemos que luchar contra el pecado. Es una lucha diaria, mi hermano. Nosotros, para vivir en santidad, tenemos que quitar toda vanagloria. ¿Sí? ¿Hay algo de lo que tú te puedas vanagloriar, mi hermano? Tal vez, no sé, se me viene a la mente cuando te reúnes con tus amigos de la juventud, ¿no? ¿Te acuerdas cuando? ¿Verdad? Y que tú esto, y que tú lo otro. A mí me ha tocado todavía encontrarme con algunos cuates. ¿Verdad? Y no, ¿te acuerdas cuando que hacías esto y que hacías lo otro? O sea, eso es vanagloria, ¿verdad? Nosotros para vivir en santidad tenemos que quitarnos todo eso, toda esa vanagloria.
que si yo soy bueno para esto, que si soy bueno para los negocios, o sea, todo eso se tiene que hacer a un lado, al igual que toda ambición, porque ¿de qué te va a servir tener o querer tener más cosas en esta tierra? ¿Qué te vas a llevar? Nada, ¿verdad? Tenemos que quitarnos todo orgullo. Todas estas cosas tienen que ser eliminadas de nuestra vida. ¿Sí? Yo te quiero preguntar, mi hermano, ¿has visto la gloria de Dios? Si conoces a Cristo, ¿has visto la gloria del Padre? ¿Conoces al Señor? ¿Jesús es el Señor? ¿Es una verdad en tu corazón? Al decir, Jesús es el Señor. Eso es una verdad poderosa, ¿verdad? La gente en el mundo quiere un Dios que sea todo amor, pero que no sea justo. Y cuando les muestras al Dios verdadero, al Dios que es santo, que es poderoso y que va a venir a juzgar a toda la creación, ahí ya no les gusta. Quieren un Dios quieren esa falsa idea de que todos nos vamos a ir al cielo porque Dios es bueno y porque Dios es amor. Y por eso muchas generaciones están creyendo así de desordenadas, porque no corrigen a sus hijos. Creen que tener a sus hijos dándoles todo lo que quieren es bueno para ellos. Y Dios como Padre, por eso nosotros nos disciplina, por su amor, por su santidad. Entonces, si alguno de nosotros sigue, como les decía, tiene algo ahí que está estorbando, lo que tiene que hacer es confesar sus pecados delante de Dios. Por eso leímos el Salmo 32 al inicio, ¿verdad? Que la dicha de sabernos perdonados llene nuestra mente y nuestros corazones todos los días. Soy perdonado. ¿Tenemos esa convicción? ¿Tenemos esa certeza? ¿O hay dudas? Por eso cada uno de nosotros, a través de la exposición de la palabra, tiene que evaluar su condición espiritual. Entonces, si nosotros hemos visto a Cristo, porque creo que en la experiencia de cada uno de nosotros al momento de nacer de nuevo ha sido muy diferente, ¿verdad? Y eso ha generado hay muchas malas enseñanzas en cuanto a la manera en que uno se debe de arrepentir de sus pecados, ¿verdad? Hay muchas iglesias donde se acostumbra a predicar un mensaje y luego se hace un llamado, ¿verdad? ¿Quién quiere ser salvo? Pase aquí y repita después de mí. Y les dicen que ya son salvos. Y eso es falso. La salvación es personal, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, tuvimos ese encuentro, por así decirlo, con el Señor. Cuando su santidad deslumbra en nuestra mente y nuestras vidas y decimos, soy un pecador, he ofendido al Dios Santo, ¿verdad? A muchos nos llevó a tirarnos al piso, al lugar donde estuviéramos sin importarnos nada, a derramarnos, ¿verdad? Y eso es lo que le pasa a Isaías en esta visión. Y eso es lo que nosotros no debemos de olvidar, que la santidad de Dios está ahí, es un atributo de Dios. Esta visión que tiene Isaías abruma al profeta con una sensación de su propia vileza. Por eso en el versículo que leímos dice, él reconoce lo pecador que es, ¿verdad? Nosotros tenemos que imaginar, porque solo podemos hacer esto, mis hermanos, imaginar la gloria celestial. ¿Tú te has puesto a pensar en cómo es la gloria de Dios? Yo espero verla. Bueno, la voy a ver, tengo esa certeza. O sea, ya anhelo verla. Pero imaginar la gloria celestial debe ser suficiente para convencernos de todas nuestras injusticias, ¿verdad? Mejor dicho, imaginar la gloria celestial debe ser suficiente para convencernos que todas nuestras justicias, es decir, nuestras buenas obras o intenciones, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Ahora, el carbón encendido muestra la seguridad del perdón y la aceptación de su obra. Este carbón que se le da al profeta Isaías es una representación de la expiación de Cristo. Entonces, mis hermanos, nada puede limpiar y consolar el alma sino lo que ha hecho Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estuvimos mucho tiempo en una religión y había siempre un vacío en nuestro corazón? Y hasta que no aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, le entregamos nuestra vida, llegó un consuelo a nuestra alma. Hoy en día, a todos los que somos salvos, sabemos que no hay nada ni nadie que pueda apartarnos del amor del Señor, ¿verdad?
Entonces, tenemos que proclamar a toda la creación, a todas las personas, que, como dice Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No te van a salvar tus buenas obras, no te van a salvar las veces que hayas ido a un orfanato a ayudar a las personas necesitadas. Tenemos que vivir en santidad, mis hermanos, quitar el pecado para que Dios nos use, ¿verdad? Para que cuando prediquemos, al estar santificados, la palabra fluya de mejor manera. El llamado el día de hoy es a reconocer la santidad de Dios, a entender que nosotros necesitamos santificarnos, que necesitamos apartarnos para el servicio a Dios, apartarnos de todo aquello que nos ha impedido y que se ha vuelto una carga hasta cierto punto en nuestras vidas. El Señor es bueno y el Señor perdona. Si tú tienes eso en tu corazón, mi hermano, esa carga, y hasta cierto punto ves un peligro de ser condenado por esa carga, por ese pecado, ven a Cristo, mi hermano. Él quitará toda carga. El seguir a Cristo es sencillo, ¿verdad? Seguimos a Cristo por fe, ¿verdad? Y por eso la palabra es clara, que la salvación no es por obras, sino por fe, porque no hay nada en lo que nosotros podamos gloriarnos. Tenemos que dejar, por tanto, mi hermano, que la santidad de Dios deslumbre nuestra vida, así como deslumbró la vida, o deslumbró en esa visión Isaías, y reconoció el profeta su vileza. Así nosotros día con día tenemos que reconocer nuestro pecado delante de Dios. Tenemos que dejar a un lado el pecado y tenemos que darnos cuenta de lo que representa la santidad de Dios. Este pasaje que leímos de Isaías nos deja ver cómo ni los mismos serafines se atreven a mirar a Dios por su santidad. Los serafines, los ángeles, no se atreven a pecar porque ellos están viendo la santidad de Dios. Sabemos que hubo unos que se rebelaron, ¿verdad? Se atrevieron, pero ellos mismos saben qué es lo que les espera. Entonces, si tú ya has experimentado la gracia de la salvación, la misericordia de Dios en tu vida, yo te animo, el mensaje de hoy es a que como iglesia vivamos en santidad, que nos humillemos delante de nuestro Dios y demos gracias por el sacrificio de Cristo, ese carbón encendido que nos limpia de nuestros pecados. Y entender, mis hermanos, que no es lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Cristo hizo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Su sacrificio es perfecto, a su sacrificio no hay que agregarle nada más. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Entonces, prediquemos al mundo que solo en Cristo hay salvación y que nuestro Señor viene pronto con poder y gloria. Eso es lo que tenemos que predicar hoy en día, ¿verdad? Bueno, todos los días, que el Señor nos preste vida. Siempre va a haber alguien que te busque, mi hermano, que quiera platicar contigo. A Él predícale que solo en Cristo hay salvación y que el Señor regresará con poder y gloria. Si va a regresar antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación o después de la tribulación, no importa. Lo que importa es que Él va a regresar, ¿verdad? Lo que nos tiene que unir como iglesia es la idea de vivir en santidad, apartados para Dios en medio de este mundo que está en tinieblas. Y si el Señor extiende su gracia es para que más personas procedan al arrepentimiento. Pero para que procedan al arrepentimiento, tú y yo tenemos que ir a predicarles de Jesucristo. Vivamos apartados del mundo para la gloria de Dios, pero no apartados de Cristo, ¿verdad? Tenemos que vivir apartados del mundo para la gloria de Dios, pero no apartados de Cristo. Juan 15:15 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué puedes hacer apartado de Dios? Separado de Dios. El Señor ya nos ha separado, ¿verdad? Nos ha apartado, nos ha escogido.
Ahora nosotros tenemos que estar pegados a Él, permanecer en Él. Meditar día y noche su palabra. Tener fundamentos fuertes en nuestra fe y en nuestras convicciones de lo que representa el cristianismo, mis hermanos. Vienen tiempos difíciles, ¿verdad? Estamos en los últimos días. Hoy puede ser tu último día. ¿Sí has pensado en eso? Yo muy seguido lo pienso. Por eso cada noche medito en eso, ¿no? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Y me pongo a cuentas con Dios. Y clamo a Él por misericordia para que me dé un día más de vida. Ahora no quiero que tú hagas todo lo mismo todas las noches. Es algo que cada quien en su relación personal con el Señor hace, ¿verdad? Dios trata con nosotros en lo individual y como iglesia creo que ha hablado fuerte y claro a nosotros. Tenemos que ser santos porque Él es santo, ¿verdad? Si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Jesús, acerquémonos con confianza, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer es pedir perdón por nuestros pecados y vivir en santidad. ¿Amén? Bueno, entonces vamos a orar, mis hermanos, para terminar con la enseñanza del día de hoy. Y bueno, pues gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por esta reunión, Señor. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Y como decíamos hace unos momentos, solo podemos imaginar tu gloria, Señor. Esa gloria que es indescriptible, Señor. No podemos ni siquiera expresarlo, Señor, pero es algo que anhelamos ver, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Queremos vivir en santidad, queremos vivir apartados del mundo, como decíamos hace unos momentos, Señor. Apartar toda aquella distracción, todo aquel pensamiento, ideología o argumento que se levante en contra de tu bendita palabra, Señor. Queremos ser ese faro de luz en esta generación, Señor. La sal de la tierra, Señor. Aquello que sazona esta tierra, Señor. Sabemos que tú extiendes tu misericordia cada día, Señor, porque estás esperando que más personas procedan al arrepentimiento, Señor. Nosotros lo vemos cómo tu paciencia es grande, Señor, cómo en tu infinito amor y misericordia no nos has consumido, Señor. Te alabamos por eso, Señor. Te pedimos perdón en esta mañana por nuestros pecados, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos mantienes aquí, Señor, unidos y firmes, Señor. Tal vez no estamos juntos, Señor, pero sabemos que estamos unidos a ti en tu Santo Espíritu, Señor. Yo te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, cada miembro de esta iglesia, Señor, a cada familia, a cada padre, cada madre, a cada hijo, cada nieto, Señor, de esta congregación, Señor. Sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, tú conoces todo de nosotros, Señor. Tú conoces esa área en la que estamos batallando, Señor. Tú sabes aquello que hay en nuestros corazones que en ocasiones nos hace sentirnos tristes o faltos de fuerza, Señor. Sabemos que para ti no hay nada oculto, Señor, y en esta mañana queremos, como iglesia, ponernos a cuentas delante de ti, Señor. Hemos fallado, hemos pecado, y por esa razón venimos con un corazón contrito y humillado delante de ti, Señor, a pedirte perdón, Señor. Te pedimos que nos limpies, Señor, que ese carbón encendido toque nuestros labios, Señor, y podamos vivir en santidad, que podamos vivir apartados de este mundo, Señor, y que podamos servirte, Señor. No buscamos reconocimiento, no buscamos la vanagloria de la vida, Señor, sino buscamos glorificarte a ti a través de todo lo que hagamos, digamos y pensemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitar todo aquello que estorba en nuestra mente y en nuestro corazón, que estorba en nuestra relación contigo, Señor. Penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestro ser, Señor. Queremos entregarte todo a ti, Señor. Yo te pido por aquellas personas, por aquellos hermanos que están batallando con algo. Tú lo sabes y ellos lo saben, o si no lo saben, Señor, muéstralo, Señor. Puede ser un falso sentido de bondad, el creerse buenos, el creerse mejores que los demás, Señor. O tal vez un pecado que sigue ahí, Señor, y que cada que llega y tropieza
uno de nuevo con eso, Señor, trae confusión a nuestras mentes, Señor. ¿Por qué si he creído en ti, Señor, sigo pecando, Señor? Esos pensamientos, ayúdanos a hacerlos a un lado, Señor. Ayúdanos a ver tu gloria en Cristo Jesús, Señor. A entender que su sacrificio en la cruz nos has dado una nueva vida, nos has regenerado, nos has dado un nuevo mente y un nuevo corazón, Señor. Tenemos un cuerpo que no ha sido glorificado, Señor, y sabemos que hay una ley que lucha en nuestro interior, Señor, por hacer cosas que no son correctas delante de ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos vivifique, Señor, que podamos consagrarnos a ti, Señor, y vivir en santidad, Señor. Sabemos que apartados de ti nada podemos hacer, Señor, y queremos consagrarnos como iglesia a ti, Señor. Queremos vivir en santidad, Señor. Abona al corazón y la mente de cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos, Señor, en lo individual y como iglesia a perseguir lo que es correcto delante de ti, Señor. Una vida en santidad, predicar el Evangelio con denuedo, Señor, vivir vidas santas, familias unidas y centradas en Cristo Jesús. Como iglesia, ayúdanos, Señor, a no apartarnos de las verdades del Evangelio, Señor, a predicar la sana doctrina, la doctrina que tú nos has enseñado en tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y te pedimos que nos ayudes a regresar a este lugar, a congregarnos en el tiempo, en el momento indicado y con todo, observando todas las precauciones que sean necesarias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues bueno, hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga y les acompañe. Bye.